Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, depende cuándo lo miren. Estoy preparando unos videos caseritos, así que se pueden reír de mis videos, pero la idea es explicar un poco, por lo menos lo más importante del tema que estamos viendo. En tercer año, nuestro tema es el siglo de las luces, que es un movimiento, una corriente de pensamiento del siglo, vamos a anotar acá, 18. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo XVIII aparecieron nuevas ideas de la mano de grandes pensadores o filósofos, y esas nuevas ideas fueron transformando de a poco todo lo que se venía pensando sobre la sociedad, sobre el conocimiento, sobre la política, sobre la economía. Lo que los pensadores de la Ilustración destacan es que van a diferenciar la razón de la fe. La razón, cuando hablamos de razón, hablamos del razonamiento, del pensamiento. Por eso la idea de luz, el siglo de las luces, tiene que ver con que el conocimiento, el razonamiento va a dar luz a un tiempo anterior que ellos van a decir que fue un tiempo de oscuridad. Entonces, van a diferenciar la razón de la fe. Esto no quiere decir que no van a creer en Dios. Sí van a creer en Dios muchos de ellos, pero lo van a diferenciar. Entonces, para explicar todo lo natural al hombre, a la sociedad y al mundo que los rodea, van a usar la razón. En cambio, para sus creencias va a quedar su fe. Y eso va a estar en la esfera de lo sobrenatural, de lo que no se puede explicar por medio de los sentidos, ¿sí? A Dios no se lo puede ver, por ejemplo, no se lo puede tocar. Entonces eso queda del lado de la fe, porque la fe es creer en algo que no vemos, ¿sí? Pero para explicar, por ejemplo, por qué llueve, por qué las plantas son verdes, por qué nuestro sistema digestivo tiene tantos órganos, por ejemplo, para eso van a usar la razón. Entonces van a proponer que para poder usar la razón para conocer, necesitan observar, experimentar, investigar. Todo esto va a generar nuevas interpretaciones. Es decir, cada uno puede observar, puede experimentar y puede interpretar el mundo de manera distinta a los demás, pero van a ir buscando una cierta comprobación de lo que dicen. Por eso cuestionan las verdades absolutas. No creen que haya una idea que sea absoluta. Absoluta es que es así y nada más, ¿sí? Por ahí se ve la sombra de mi mano, disculpen. Entonces, resumiendo, el siglo de las luces, dijimos que es un movimiento de nuevas ideas que va a estar basado en el uso de la razón para explicar todo el mundo que nos rodea. Entonces, al hombre, a la sociedad, cuando digo el hombre me estoy refiriendo a la humanidad, a la sociedad, a todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, las leyes, la organización en estados, a todo eso se lo va a entender como creación humana. Es decir, todo lo que forma parte de nuestra vida es creación de los mismos seres humanos. Si tenemos leyes, esas leyes las creamos los humanos. Si fueron cambiando las formas de gobierno, esos cambios fueron producto de lo que los seres humanos iban experimentando e iban requiriendo. ¿Para qué? Para sobrevivir, ¿sí? Entonces, volvemos. Estos pensadores proponen que para conocer el mundo natural y social es necesario usar la razón, no usar la fe para explicarlo. Entonces, si tenemos determinadas leyes, no es porque Dios nos las dio, sino que va a ser porque los hombres las crearon para convivir. Por eso decíamos que la sociedad entonces se entendía como una creación humana y no divina. Repito, esto no quiere decir que estos pensadores del siglo XVIII no crean en Dios,
Probablemente sí creyeran, pero lo dejan de lado para explicar, por ejemplo, el surgimiento del gobierno, el surgimiento de las leyes o las leyes de la naturaleza. También van a entender que esa sociedad fue cambiando y que ese cambio para ellos siempre es visto como un progreso, es decir, es visto para mejorar, para buscar cierta felicidad. Una de las preguntas que yo les hice en la actividad era si siempre el cambio llevaba al progreso. Algunos dijeron que sí, otros que no. Para los ilustrados, para estos pensadores del siglo de las luces, el cambio siempre es para mejor. Entonces siempre para ellos va a ser para progresar. Hoy algunos de ustedes me dijeron, o sea, escribieron muy bien, que hoy hay algunos cambios que podemos decir, y no hicieron que la sociedad mejorara mucho. Por ejemplo, el cambio climático, producto del calentamiento global y de todas las acciones que los hombres hacemos sobre la naturaleza, o las bombas atómicas. Bueno, fueron cambios, pero depende desde el punto de vista del que se lo mire, puede no ser pensado como progreso. Seguimos. Si vamos a usar la razón para pensar a la sociedad, también va a cambiar la idea que se tiene sobre el gobierno. El gobierno hasta el siglo XVIII se pensaba como un poder ejercido desde una divinidad. Es decir, si había un rey, ese rey tenía poder porque Dios se lo había dado. Y los reyes decían que Dios le había dado ese poder. Los pensadores de la Ilustración, como separan la razón y la fe, usando la razón, van a decir que en realidad el poder de decidir, que esa es la soberanía, se las da el pueblo. Aunque tengan un rey, si ese rey está ahí es porque el pueblo aceptó que ese rey los gobierne. Esto con el tiempo va a dar origen a las ideas de democracia, es decir, que ese pueblo elija a sus gobernantes. Por eso van a decir que entre gobierno y pueblo se establece un contrato. Ese contrato es una especie de acuerdo que no se ve, pero que existe entre el gobernante y los gobernados. Por ejemplo, para nosotros hoy sería nuestra constitución, las elecciones, es decir, más allá de a quién hayamos votado, todos aceptamos que, por ejemplo, hoy el señor Alberto Fernández es presidente de la nación. ¿Por qué? Porque fue elegido por la mayoría. Esa elección es esa especie de contrato, ¿sí? Y además, los pensadores de la Ilustración pretenden que ese poder que ejercen esos gobernantes no esté concentrado en una sola persona, como en la época de los reyes absolutos, sino que esté dividido. Y ese es el origen de los tres poderes del Estado. Poder ejecutivo sería un rey, un presidente. Poder legislativo, el Congreso, el Parlamento, quienes hacen las leyes. Y un poder judicial. Todo esto también tiene que ver con esta idea de la razón. Ya no creen en verdades absolutas, entonces no creen que un rey tenga el 100% del poder. Por último, también plantean ideas distintas sobre la economía. Van a decir que la economía, que los recursos, no son ilimitados, y entonces van a pensar de dónde viene la riqueza. Para los liberales, que son los ingleses, van a decir que esa riqueza viene de la industria y el comercio, porque ellos están viviendo el proceso de la revolución industrial. En cambio, para los franceses va a aparecer la fisiocracia. Ellos van a decir que la riqueza viene de la explotación de recursos naturales. Tanto la fisiocracia como el liberalismo plantean que el Estado no debe intervenir mucho en la economía, no debe intervenir en el mercado. Bueno, este es un resumen un poco de todas las ideas de la Ilustración, hay algunas más, espero que lo hayan entendido. La mayor dificultad en las actividades tuvo que ver con lo político, porque no diferenciaron muchos el absolutismo, que era el poder absoluto de una sola persona, de un rey. No lo diferenciaron con lo que proponen los ilustrados, que es que el poder esté dividido, que los gobernantes tienen una especie de contrato con los gobernados que cumplir por medio de las leyes y que el poder es del pueblo. Esa fue la mayor dificultad. Bueno, espero que lo hayan entendido.
Tomen apuntes de este video, vuelvan a escucharlo 1 y 1000 veces y seguimos en contacto.